Bueno, como les decía, no estaba viendo el tiempo de grabación, por lo tanto no sabía en qué momento se iba a cortar y bueno, se cortó porque llegó a los 15 minutos de grabación. Vamos a continuar. Entonces, recuerden que estamos tratando de implementar una función que, por ejemplo, se llama invertir fecha o como ustedes decidan. Esa función tiene un parámetro que es fecha-bd. También puede tener el nombre que ustedes quieran, por supuesto. Y concretamente lo que va a hacer esta función es recibir una fecha en este parámetro y va a convertir esa fecha en otro formato y bueno, luego va a retornar la fecha en el nuevo formato. La va a recibir en el formato que se almacenan las fechas en la base de datos, que es año, guión, medio, mes, guión, medio día. Pero lo vamos a transformar en día barra mes barra año. Entonces vamos a usar una función preconstruida por PHP que se llama explode. Se llama también de la misma manera en JavaScript. ¿Eh? Esta es una función preconstruida por PHP que se llama explode. Y el resultado de esa función explode se va a almacenar en una variable fecha. Bueno, ¿qué va a hacer la función explode? Bueno, la función explode tiene dos argumentos. Un primer argumento donde explode lo que va a hacer es como separar la fecha en partes. Recuerden que la fecha, ¿cómo viene originalmente? Cuatro dígitos para el año, guión medio, dos dígitos para el mes, guión medio, dos dígitos para el día. Va a separar la fecha en partes. ¿Y a partir de qué va a separar la fecha? ¿Qué va a tomar? ¿Qué carácter va a usar como separador? El guión medio. Entonces, vamos a decirle que tome como separador el guión medio. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que encuentre un guión medio produzca una separación. Entonces, ¿una separación de qué valor? Y de la fecha que viene almacenada en, en el parámetro llamado fecha-bd. Es decir, que va a recibir una fecha en este parámetro y esa fecha la va como a explotar, la va a dividir en partes a partir de el guión medio, del carácter guión medio. Es decir, cada vez que encuentre un guión medio genera una parte nueva. Por lo tanto, básicamente va a generar tres partes, porque está primero el año, después va a estar el mes y después va a estar el día, porque entre el año y el mes hay un guión y entre el mes y el día hay un guión. Entonces genera tres partes. Esas tres partes las guarda en una variable, que es la variable fecha, pero que no es una variable común y corriente, sino que es un arreglo asociativo. Justamente es un arreglo porque va a tener en una parte de ese arreglo el año, en la posición cero de ese arreglo el año, en la posición uno el mes y en la posición 3 el día. ¿Por qué? Porque esta fecha lo primero que tiene es el año, después se encuentra un guión, entonces la primera parte la guarda en la posición cero. Cuando encuentra el guión, dice, bueno, me quedo con la segunda parte, que es el mes, lo guardo en la posición uno de fecha. Encuentra el guión y dice, me encuentro con la tercera parte. ¿Cuál es el día? Lo guardo en la posición 2 de fecha, porque recuerden que los arreglos, un arreglo, perdón, yo dije asociativo, no, es un arreglo escalar, un arreglo numérico. Es un arreglo numérico. Entonces, en la posición cero, el primer elemento que encuentra antes de encontrar el guión. En la posición uno, el segundo elemento y en la posición 3, el tercer elemento. ¿Sí? Después de la posición 3, cuando encontró el día, ya no hay más guiones, entonces se termina de ejecutar la función explode. Entonces, el resultado de la función explode es un arreglo escalar, un arreglo numérico. Me refiero a escalar numérico al decir que la clave es numérica. ¿eh? Eh, y entonces, si nosotros accedemos a cada uno de esos valores, estaremos accediendo al año, al mes y al día. ¿Sí? Entonces, fecha en la posición cero, sabemos que va a tener el año. Fecha en la posición uno, el mes. Y fecha en la posición 2, el día. Será cuestión de invertirlo. Entonces aquí nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Punto y coma, no se olviden nunca de los puntos y coma en PHP. Generamos una nueva variable. Esta ya no va a ser un arreglo, va a ser una variable común y corriente que se va a llamar, por ejemplo, fecha-invertida. Y esta variable fecha invertida va a ser la concatenación de todos los elementos que hay en el arreglo escalar fecha, pero en un orden distinto.
Primero queremos el día. Acuérdense que en el arreglo escalar fecha, el día estaba en la posición 2. Entonces le vamos a decir que lo primero que queremos que tenga es fecha en la posición 2, o sea, el día. Eso lo vamos a concatenar, acuérdense que se concatena en PHP con el punto, en cambio en JavaScript se concatena con el más. Lo vamos a concatenar con una barra común y corriente. Entonces lo vamos a concatenar con una cadena de caracteres, por eso usamos las comillas, que consisten solamente en una barra. Y eso lo vamos a concatenar con la C, ¿con qué? Primero el día, ahora que viene el mes. Y el mes, recuerdan que estaba en la posición 1, porque en la posición 0 está el año, en el 1 está el mes y en la 2 está el día. El día ya está, ya lo recuperamos. Ahora necesitamos fecha en la posición 1, que sería el día. Y a eso lo vamos a concatenar con nuevamente la barra. Y a esto finalmente lo vamos a concatenar con el año, que el año decíamos que lo teníamos en fecha en la posición 0. Y ahí tenemos entonces invertida la fecha que estaba en el parámetro fecha-bd. Y esa inversión se encuentra ahora en la variable fecha invertida. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Retornar esta variable que contiene la fecha invertida, que es la variable fecha invertida. Entonces ya hemos definido la función. Esta función que hemos definido está en el archivo funciones, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos hacer referencia a esta función, como cuando hacíamos referencia a la función crear pie o crear menú, nosotros tenemos que asegurarnos que desde aquel elemento que nosotros queremos hacer referencia a esta función, ese elemento tiene que hacer un include, tiene que incluir el archivo funciones.php para poder acceder a lo que se haya definido dentro de este archivo. Entonces, nosotros estamos queriendo hacer esa llamada, nosotros queremos llamar a invertir fecha, ¿dónde? Y en consulta. Primero, asegurémonos, consulta, ¿está llamando a funciones? Sí, porque cuando nosotros empezamos a programar consultas, yo les dije, ¿se acuerdan? Creo que les dije, me parece, que íbamos a hacer uso de alguna función que íbamos a definir posteriormente en el archivo funciones. Por eso es que ya incluimos funciones.php. Si no lo hubiésemos incluido, tendríamos que hacerlo en este momento. Si no, no podemos referirnos nunca, no podemos hacer nunca una llamada hacia una función que se encuentre en el archivo funciones.php. Si hacemos el include, podemos hacer llamadas a las funciones que allí se encuentran definidas. Bueno, entonces lo que hay que hacer ahora es hacer la llamada a esta función invertir fecha. A ver, busquemos dónde usábamos nosotros una fecha. A ver, vamos a hacer, lo más fácil es hacer esto, miren. Control F, voy a escribir la palabra fecha. Entonces acá me van a buscar todas las veces que apareció la palabra fecha. Acá está fecha en un select, ahí no habría que hacer, acá tampoco, ¿ven? Acá se va consultando. A ver, aquí tampoco, no, aquí estoy, aquí, perdón. Ahora estoy acá, tampoco porque es un select. Y a ver, aquí, acá. Acá nosotros, fíjense, cuando hacemos leer noticia, estamos leyendo una noticia en particular. O sea que estamos haciendo esto, leer una noticia. Y justamente esta noticia hay que invertirla. Esta noticia no, perdón, esta fecha hay que invertirla. Fíjense que lo primero que hace es a la variable noticias, que estaba vacía inicialmente, le concatena la fecha. Bueno, pero la concatena en el formato original de la base de datos, que está en el formato original con el que está almacenado en la base de datos. Entonces esto habría que cambiarlo y decirle entonces que aquí, en este párrafo, lo que queremos hacer es ubicar la fecha que está almacenada en la base de datos, pero invertida. Entonces acá hacemos la llamada a la función invertir, creo que le hemos puesto así, invertir guión bajo fecha. Pero recuerdan ustedes que esa función invertir fecha
Déjenme que se llame, me fije bien. Sí, invertir guión bajo fecha. Miren esto, esa función invertir fecha recibe un parámetro, que es la fecha de la base de datos. Entonces acá tenemos que pasarle ese parámetro. Entonces el parámetro que le vamos a pasar es la fecha de la base de datos. ¿Y dónde está la fecha de la base de datos? En el arreglo asociativo fecha, en la posición fecha. Entonces aquí le enviamos pesos. Perdón, en el arreglo asociativo fila, dije fecha, me equivoqué. En el arreglo asociativo fila, en la posición fecha. Entonces ponemos fila en la posición fecha. Cuando uno explica tanto, la verdad que se me empiezan como a mezclar las palabras ya. En la posición fecha. ¿eh? Entonces acá lo que estamos haciendo es llamar a la función invertir fecha, pasándole como parámetro la fecha que consultamos, que eso está nada más ni nada menos que en, en el arreglo asociativo fila en la posición fecha, gracias a que hemos previamente ejecutado la función preconstruida llamada MySQL Fetch Array. ¿eh? Bueno, creo que está, porque al hacer aquí la llamada, el valor que retorne esa función, que es la fecha invertida, ven que retorna la fecha invertida, ese valor, así, la función retorna un valor, fecha invertida. Recibe un parámetro y retorna otra variable, ¿no? Con este parámetro invertido. Ese retorno, cuando yo ejecuto, cuando hago la llamada a la función me devuelve un valor. Ese valor que me devuelve es el que se va a estar mostrando aquí entre estos párrafos. Por ahora se muestra así, después se va a cambiar esto. Después vamos a hacer que se muestre como una tarjeta, ¿se acuerdan? Una tarjeta de Bootstrap. Bueno, vamos a guardar, vamos a probar. Estoy casi en el límite de tiempo, espero que me alcance. Bien, vamos a ver una noticia cualquiera y fíjense que la noticia ahora se muestra con el nuevo formato. Mes barra, perdón, día barra mes barra año. ¿Ven? 31 del 5 del 2020. Probamos otra, a ver si llego con el tiempo. 29 del 5 del 2020. Ahí está. Está funcionando entonces perfectamente. Bueno, listo. Vamos a dejar por acá, por hoy, la clase. Y la próxima clase, fíjense que ya nos estamos acercando bastante a lo que queremos. Miren, esto es lo que nosotros queremos. ¿Saben? Esto en realidad acá se muestra como no es una sucesión de párrafos como está acá con hipervínculos, sino que esto es una lista con una clase de Bootstrap que le da este cierto aspecto, por ejemplo acá con estas líneas divisorias. Entonces acá esto lo vamos a transformar en una lista, esto lo vamos a transformar, este contenido, perdón, esto lo vamos a transformar en una lista y este contenido lo vamos a transformar en una tarjeta, para que muestre la imagen y con este aspecto. ¿Sí? Y creo que por donde vamos a arrancar la clase que viene va a ser eh, por este lado, miren. En lugar de que, ven que acá se muestran las tarjetas en un sistema de grillas, ¿eh? Filas con columnas. Bueno, vamos a hacer esto, que estas noticias se muestren en un sistema de grillas, filas y columnas. Aunque inicialmente se muestren solamente los títulos, vamos a lograr que se muestre en un sistema de grilla. Y después, una vez que logramos que se muestre en un sistema de grilla, lo único que habría que hacer es lograr que en lugar de mostrar la imagen, la noticia aquí simplemente con su título, vamos a hacer que se muestre cada noticia de esta forma. ¿eh? Con la fecha, con la imagen, con el título y con el botón de leer más. Pero lo más importante ahora, el paso siguiente más importante es lograr justamente esto, el sistema de grillas. Lograr que estas noticias se muestren como un sistema de grillas, porque todo lo otro ya está funcionando. Después vamos a hacer los cambios que consideremos acá y ya está. Y estamos casi terminando esta parte de la aplicación. Bueno, estoy en el límite de tiempo, con esto cerramos la clase del día. Chau, chau.